Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de lo que es esta situación de pandemia que venimos atravesando en todo el mundo, principalmente lo que respecta a la República Argentina. Si bien estamos en una situación que realmente estamos viendo, ¿no? de mucha tranquilidad, si se quiere, con respecto a lo que es los casos, con respecto fundamentalmente a lo que se atraviesa con el tema de la vacunación, todavía la pandemia no ha pasado, tenemos que estar alertas en algunos temas que son, por supuesto, de cuidados principalmente, para tratar de buscar que no existan rebrotes, ¿no? Es lo que uno cuando empieza a visualizar en lo que pasa en el resto del mundo, empieza a conocer, ¿no? Algunas complicaciones que existen, algunas restricciones que vuelven, para tratar, si se quiere, de buscar un control con respecto a lo que es la suba de contagios. Bueno, vamos a hablar de este tema. Está en contacto en estos momentos la doctora Ana Belgrossi, que en un ratito lo vamos a tener para charlar, por supuesto, sobre estos temas. La ministra de Salud estuvo presente en la ciudad de Roldán el pasado viernes. Escuchábamos un poco sobre lo que era el avance de la vacunación que se venía realizando en distintos puntos de aquí de la provincia de Santa Fe, y hablaba sobre esta situación, ¿no? de tranquilidad con respecto al avance de la vacunación, principalmente menores, pero con el cuidado que tenemos que seguir teniendo, ¿no? Que es fundamental. La tenemos en contacto, la doctora Ana Belgrossi, que tiene la amabilidad de atendernos para hablar, por supuesto, de estos temas que están relacionados a lo que es la pandemia y al momento que atraviesa la República Argentina. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por este ratito, ¿cómo va? Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿cuál es tu mirada con respecto a esta situación, por lo menos en el hoy, ¿no? que estamos teniendo con respecto a los casos, y cómo se puede venir los próximos meses, fundamentalmente cuando uno empieza a ver la cepa delta principalmente, ¿no? Sí, sí, como bien decías, estamos en una etapa de tranquilidad, entre comillas, ¿viste? Porque Ujú. todavía los casos están, la pandemia no terminó, pero bueno, estamos en una meseta de casos, con muy pocos casos por día. Acá en la provincia de Santa Fe, Rosario, Roldán, vienen en disminución. Pero bueno, la verdad que el sistema de salud está esperando una Mm, tercera ola. mira. No sabemos cuándo, pero se dio en todos los países. Digamos que Delta no perdona, tiene un alto contagio, Ujú, pero bueno, esperemos que con toda la vacunación y con el adelanto de la vacunación, como vos bien mencionabas, ujú. pediátrica, pueda extender este periodo de tranquilo posible y llegue, nos encuentre vacunados a la gran mayoría y que se minimice mucho ese impacto. Ujú. Doctora, cuando uno habla de cepa delta, dices de alto contagio, incluso bueno, estamos viendo de que en otros lugares ha traído también muchos estragos, ¿no? Con respecto a lo que fue esta cepa. En Argentina, si bien ha llegado, y hay muchos casos también que estamos empezando a ver, todavía no ha impactado bien de lleno. ¿Se espera alguna fecha en particular o algún mes en particular en donde realmente empecemos a tener, por ahí esto que mencionabas también, que tiene que ver con la tercera ola? Fecha en particular no, Mm, porque digamos que en medicina nunca es 2 más 2 cuatro claro. y podemos decir, bueno, a partir de esta fecha se viene la tercera ola. Sí se espera un aumento de contagio significativo después del verano seguramente, en Ujú, unas 8 semanas aproximadamente, es lo que están diciendo los infectólogos, por cuestiones de variabilidad del virus. mm, Mientras más contagios haya, más aumento de casos tengamos, va a haber una tercera ola. Lo que esperamos es que no sea como la segunda, que tuvimos un pico muy alto en muy poco tiempo, pero bueno, con el aumento de la vacunación lo que se espera es que ese pico nunca llegue. claro. Entonces no lo transitemos como una tercera ola, sino como un aumento. Ujú, perfecto. A ver, tema importante que tiene que ver con vacunación de menores, porque hemos escuchado, incluso, bueno, hay, si se quiere, también un poco en las familias, en algunas, no tanto de lo que se traduce aquí en la provincia de Santa Fe, que es alto el porcentaje por ahí que uno ve de menores que están siendo vacunados. Hay que confiar en la vacuna para los menores. Se habla de la vacuna Sinopharm, que no tiene la fase 3 finalizada, entonces por ahí a lo mejor surge alguna que otra duda. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema? Bien. Lamentablemente ninguna vacuna tiene la fase 3 finalizada. Por Bien. ejemplo, que se habla tanto de Pfizer, no tiene la fase 3 finalizada. Y en cuanto a la vacunación pediátrica, vacúnense. Bien. Siempre consultando con sus pediatras, pero la vacuna que se está ofreciendo ahora en el rango de 3
a 11 años es la vacuna Sinopharm, una vacuna inactivada, en donde yo trabajo en el vacunatorio, ya la estamos colocando, Ujú. sin riesgos, no generó ningún efecto adverso en los chicos, no tuvimos que registrar ninguno y vacunamos muchísimo, por suerte, tuvo una gran aceptación. Sí. Es una vacuna segura, un virus inactivado, un estilo de vacuna que se usa hace muchísimo. Ujú. Así que bueno, es cuestión de pensar una vacuna o que nuestros hijos se agarren un virus del cual no sabemos mucho tampoco cuáles son las secuelas a largo plazo. Se ve mucho en los países en donde la vacunación pediátrica se retuvo, por ejemplo en Inglaterra, el gran aumento de casos, porque los chicos se enferman y los chicos contagian. No es como antes que se decía, bueno, los pasan tranquilo. No, hay un aumento de casos, un aumento de hospitalizaciones en la sociedad pediátrica y también así de muertes, lamentablemente. Claro. Totalmente, bueno, está muy buena la aclaración. Por otro lado, doctora, a ver, tema importante que tiene que ver, ¿se habla de terceras dosis o se habla de refuerzos? Si hay alguna diferencia y si hay diferencia, ¿cuál es? ¿Y qué se puede esperar con esta tercera dosis o refuerzos a partir seguramente de lo que va a ser fin de año, uno imagina, ¿no? Sí, hace un poquitos días la ministra salió a confirmar que va a haber una tercera dosis para ciertas poblaciones específicas. La tercera dosis no es lo mismo que el refuerzo. Bien, La tercera dosis lo que quiere decir es una dosis extra, digamos, en lo que es el esquema primario, que son 2 dosis. bien, Es para personas que tienen su sistema inmune un poco más débil, por ejemplo, o inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, pacientes que recibieron un trasplante, son personas que tienen su sistema inmune más débil que la persona que no tiene eso. Entonces se vio, hay muchos estudios de esto, que las vacunas en ellos no responden como en las personas que no tienen eso. Pero agregando una tercera dosis a ese esquema primario, o sea que su esquema primario sería de 3 dosis, un 50% de esas personas respondió y aumentó esa eficacia en la vacuna. Entonces lo que se hace es ponerle una dosis más en el esquema primario. bien, En cambio, el refuerzo lo que busca es que la dosis, o sea, la respuesta inmune que vos generaste con las 2 primeras dosis, se alargue en el tiempo. bien, Como perfecto. por ejemplo pasa con la triple viral, que nosotros cada tanto tiempo nos tenemos que poner otra dosis porque se cree que la respuesta inmune va disminuyendo en el tiempo. Seguramente para este tipo de vacunas haya un refuerzo, un booster, como se le dice ahora. Ujú. Se está pensando para comenzar, por ejemplo, yo me vacuné en enero, hace 11 meses que ya me Claro, vacuné, y bueno, lo que está haciendo ahora el Ministerio de Salud es dosar en el personal de salud, que fueron los primeros en vacunarse, dosar los anticuerpos. A ver si tenemos la misma cantidad que apenas nos pusimos la vacuna, disminuyó o aumentó, porque te puede dar también, según, por ejemplo, si estuviste en contacto con el virus, no te enfermaste porque estás vacunado, pero aumentaron tus anticuerpos. claro. Según eso, seguramente haya un refuerzo para el personal de salud, si no es diciembre, en enero, te diría. Bien, Y bien. ahí después comenzando con el resto de la población como se lo vacunó en su momento. Perfecto, importantísimo entonces la explicación. Doctora, por último, bueno, los cuidados hay que continuarlos, ¿no? Uno por ahí está muy relajado también en estos tiempos, porque la situación por ahora es estable, es realmente tranquila, pero siempre hay que continuar con los cuidados, ¿no? El uso de barbijos, por ahí se habla mucho del aire libre hoy, que hay distintas actividades que uno ve, por lo menos que nosotros tenemos en el fin de semana, de muchas actividades que juntan muchísimas personas. Se sigue usando, ¿no? Donde hay muchas personas el barbijo, se continúan con los cuidados, en definitiva. Y sí, lo ideal hoy en día es seguir con los cuidados, seguir cuidándonos, saber que la pandemia no terminó, que si estamos con síntomas compatibles nos tenemos que aislar y avisar para luego testearnos, porque se está viendo mucho eso, que están con síntomas compatibles, pero continúan su vida normal porque, bueno, ya estoy vacunado. Si bien la vacuna disminuye mucho la posibilidad de uno de enfermarse, no quita que puedas enfermarte y que puedas tener otra vez COVID o si nunca lo tuviste, enfermarte de COVID. Ujú. Así que Perfecto. sí, los cuidados van a seguir con nosotros por mucho tiempo, sobre todo en las poblaciones adolescentes,
que están haciendo fiestas masivas, el barbijo es elemental. Y bueno, también lo que es ahora que se vienen las fiestas, cuidarnos. Si es posible hacer todo al aire libre, que se demostró que el virus se transmite por el aire, entonces es mucho más difícil si estamos al aire libre que estamos encerrados. Usar barbijo, lavado de manos y si tenemos síntomas, aislarnos y avisar. Perfecto. Doctor, ha sido muy amable por este ratito y siempre es importante escuchar la voz de los que saben y de los que realmente están en el tema para sacarnos por ahí estas dudas que venimos teniendo de la población en general. Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso grande. La doctora Anabel Grossi, como siempre nos atiende, teníamos muchas dudas con respecto a lo que son estas situaciones, porque claro, uno escucha tanta información en los medios, y esto es una autocrítica a uno que trabaja también en los medios, y realmente escucha cualquier cantidad de informaciones. La sobreinformación siempre trae confusiones. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de tratar de sacar esas dudas? Hablando con personas que realmente están en el tema, que saben y que están trabajando dentro de lo que fue toda esta pandemia, lamentablemente en muchos casos sin descanso, y siguen poniendo el pecho a lo que es esta situación. En definitiva, bueno, son algunas dudas que veníamos planteando, que se viene planteando en la población y que siempre es importante tratar de traer un poco más de claridad a través de lo que es la palabra de ellos. Así que, bueno, algunos temas que ya, por supuesto, a partir de los próximos meses vamos a saber un poco más con respecto a las terceras dosis, a los refuerzos y a todo lo que se viene, ¿no?, en materia de pandemia, lamentablemente, que seguimos atravesando en el mundo.